¿Qué tal, amigos y hermanos de Pacto? Este es su amigo y hermano Dr. William Ortiz y les traigo otro episodio más, Evangelio sin barreras. Y si no han visto los episodios anteriores, les exhorto a que lo hagan y también lo puedan compartir con otras personas. Quiero recordarles que estamos estudiando el Evangelio de Juan y hemos estado trabajando en el capítulo 1, en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que hoy estaremos repasando los versículos del 19 al 23 de ese mismo capítulo 1. Pues voy a dividirlo en la primera parte y después el próximo episodio estaré dando la segunda. Así que sean todos bendecidos, sean todos bienvenidos y que la gracia del Señor nos ayude a poder entender lo que el Espíritu Santo tiene para ti y para mí. Leemos la lectura, como dije, hasta el 23 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Esa es la pregunta: ¿quién eres? Verso 20. Él le dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Estaban insistentes con esa pregunta. Y entonces ahí vemos que Juan contestó las palabras del profeta Isaías. Él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Y quiero inmediatamente entrar en detalle. Amados, vivimos rodeados de títulos, vivimos rodeados de etiquetas, y lo que primero pregunta la gente es: ¿qué haces? ¿Lo que ganaste? ¿Lo que perdiste? ¿Qué título tienes? ¿Qué profesión tienes? Y mucho de lo que opinan de ti. Y hasta si usted se deja, van a querer que usted siga al son de lo que ellos quieran imponer de etiquetas a su vida. Pero gracias al Señor que podemos ver en esta lectura que hace 2000 años atrás también Juan el Bautista tuvo que lidiar con este tipo de preguntas. ¿Quién eres? ¿Te has puesto tú a preguntarte quién soy? ¿Por qué yo estoy aquí? Y en este momento quisiera pues enfocarme en lo que Juan el Bautista le contestó. En medio de ese ruido de preguntas, su respuesta fue simple, pero sumamente clara y poderosa. A la pregunta de quién eres, su respuesta no vendía humo, no trataba de él elevarse ante ellos, sino que él dijo: mira, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta que ustedes quieren, yo solamente soy aquella voz que clama en el desierto y le abre el camino al Señor. Este pasaje nos enseña que una identidad clara, escucha bien esto, una identidad clara produce una misión clara. Yo vengo a decirle a alguien que hasta que no definas quién eres en Cristo, seguirás patinando en el desierto de la vida sin llegar a ningún lado. Y necesitamos, por eso, tener este tema en esta noche, donde podemos contestar la pregunta: ¿quién soy? Primeramente vamos a definir qué es una crisis de identidad. Una crisis de identidad es un periodo en el que nuestra sociedad no puede dar respuestas claras a unas preguntas básicas. Y estas preguntas son: ¿quién soy? ¿Qué valgo? ¿De dónde o a dónde pertenezco? ¿Y para qué estoy aquí? Cuando esas respuestas se vuelven confusas, pueden cambiar los pensamientos de las personas, cambian sus emociones y por ende cambian los comportamientos. Porque es bien importante establecer quién soy. Si no puedes definir quién eres, la mente se agarra de cualquier título, de cualquier etiqueta ajena, y eso aumenta la ansiedad y la indecisión. La identidad no se descubre tampoco de golpe. Se construye viviendo tus valores en acciones pequeñas y repetidas, tanto como lo es amar, servir, aprender y recibir una retroalimentación de quienes te conocen. Y qué mejor
que el que te conoce, que es Dios. Él sabe quién eres y Él te va a retroalimentar constantemente si le buscamos, obviamente en oración. La otra pregunta es, ¿qué valgo? Cuando no puedes definir lo que vales, termina pidiéndote por logros, apariencias o aprobación de otras personas. Y eso te deja a merced de altos y bajos. Tu valor es intrínseco. Como persona, como tú te expresas, eso no se puede comparar con nadie. A través de tus valores, de tus relaciones y contribuciones cotidianas, podemos entonces desarrollar ese sentido de cuánto yo valgo. ¿Ok? Lo otro es dónde perteneces. Cuando no sabes dónde perteneces, aparece el desarraigo y decides por impulso. Y la pertenencia no se encuentra, se construye, donde se cruzan tus valores y tus relaciones mediante esa presencia constante de tú estar trabajando con eso, con los valores. La otra pregunta es, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Te has preguntado eso? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué compongo yo en esta sociedad cuando no defines dónde perteneces? La mente inventa historias de rechazo o inventa historias que no son reales de aceptación en un grupo o un mundo que no te quiere, pero tú estás empeñado o empeñada de que sí que te acepten y te empuja a evitar aquellas personas que sí te pueden ayudar, que sí te pueden dimensionar. Y la pertenencia se construye aportando con constancia en comunidades y en personas que comparten tus valores, no esperando sentirte parte desde el primer día, obviamente, pero eso va a ir construyéndose poco a poco. Ahora bien, permíteme definir quiénes somos sin Cristo y quiénes somos con Cristo. Recuerda que necesitamos entender nuestra identidad, saber quiénes somos, pero sobre el fundamento de Cristo. Entonces, dice el libro de Efesios, capítulo 2, versos 1 y 2. Nos dice que antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. También el verso 12 nos dice lo siguiente, de ese mismo capítulo de Efesios. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios tenía y había hecho con ellos. Entonces ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza. Esto es lo que son las personas sin Cristo. Así que necesitamos entender que las personas que su identidad no está basada en lo que es Cristo, viven en un mundo sin Dios y sin esperanza. Y es importante que puedan entender esto y que si no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, lo hagan. El verso 12 nos dice lo siguiente, de ese mismo capítulo 2. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios tenía y había hecho con ellos. Entonces ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza. Esto es lo que son las personas sin Cristo. Así que necesitamos entender que las personas que su identidad no está basada en Cristo viven en un mundo sin Dios y sin esperanza. Y es importante que puedan entender esto y que si no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, lo hagan. Pero el verso 13 dice, pero ahora hemos sido unidos a Cristo Jesús. Hay que tener cuenta de dónde nosotros estamos buscando esa confirmación o ese amor del Señor. Amén. Así que el punto número 2 es
¿Quiénes somos? Con la nueva identidad en Cristo. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Punto número dos es soy nueva criatura en Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 19. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo ha sido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Vida nueva ha comenzado. Así que el apóstol Pablo nos dice que somos una criatura o una nueva creación en Cristo Jesús. Y eso es sumamente importante. Juan no se aferró a identidades del pasado. Cuando le preguntaron si era Elías o el profeta, claramente dijo, había aceptado su nueva identidad como precursor del Mesías. ¿Y qué podemos sacar de esta enseñanza hoy? Mira, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que entender que fuimos transformados. Ya no somos esclavos de los errores del pasado. Ya no somos esclavos del temor y tampoco somos esclavos de patrones destructivos, de conductas heredadas, ya sea de familias o simplemente porque lo que hemos aprendido. Tampoco somos esclavos de etiquetas negativas que otros nos han impuesto. Las limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto tampoco ya tienen ningún poder sobre nosotros, porque somos nuevas criaturas. Y esta verdad es bien poderosa. Eres una nueva creación, con nuevos pensamientos, nuevos deseos y nuevas posibilidades en Cristo Jesús. Aleluya. El tercer punto que quiero compartir contigo es que soy coheredero con Cristo. Juan entendía su posición. Aunque no era el Mesías, tenía un rol importante en el plan de Dios. Era un enviado con autoridad y con propósito. Y quiero decirte que hoy tú tienes propósito, tú tienes una misión. Eres alguien que tiene algo para dar y que nadie aparte de ti lo puede hacer como tú lo haces. Así que, como coherederos en Cristo Jesús, tenemos, número uno, un acceso directo al trono de la gracia. Tenemos un acceso directo de tal manera que no necesitamos intermediarios ni que un líder religioso sea el que ore para poder llegar al cielo, mis oraciones, o que pueda interceder por mí a Dios para que Dios me dé ciertas cosas o para que Dios me escuche. Realmente ya tenemos acceso directo al cielo gracias a el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. También otra de las cosas que podemos ver es que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Como coheredero, ese nombre que es poderoso, el nombre de Jesús, lo tenemos para poder hacer oraciones y en su nombre, como Él dice, mejor dicho, en su nombre, que oramos en su nombre, como Él nos ha dicho, entonces Él le va a pedir al Padre para que entonces el Padre obre en las peticiones que tenemos para con Él. Así que, hermoso momento, quiero preguntarte, ¿estás viviendo como hijo de Dios? ¿Estás viviendo como hijo del Rey? ¿O simplemente estás viviendo sin poder aceptar esa herencia que el Señor te ha dado? Bendito sea Dios. Necesitamos aceptar los regalos que por gracia el Señor nos ha dado. Otro punto muy importante, nosotros somos embajadores de Cristo. En 2 Corintios nos dice lo siguiente: así que somos embajadores de Cristo. Dios los exhorta a ustedes por medio de nosotros, que en nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. Otras palabras, como embajadores. Yo no sé si usted ha podido
estudiar un poco acerca de lo que es el oficio o la posición de un embajador. Pero no es cualquier cosa. Un embajador es de suma importancia y que representa al país de donde viene. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el embajador, un ejemplo, vamos a decir, de España, él es la autoridad en todo Estados Unidos, es la máxima autoridad de España aquí en Estados Unidos. Y usted es la máxima autoridad después, ¿verdad?, de Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo, usted representa al Señor aquí en la tierra. Así que, como embajadores que somos en Cristo, recuerde que la gente no puede ver a Dios, pero puede ver su amor, puede ver sus buenas acciones, puede ver lo que usted habla, cómo usted actúa, y todo eso va a reflejar quién es Dios en nosotros, para que otras personas lo conozcan por medio de sus buenas acciones. Así que glorificamos a Dios por eso. Juan tenía claro cuál era su rol. Era un enviado para preparar el camino del Señor. Su identidad estaba conectada con su misión, ¿ok? Su identidad estaba conectada con su misión. ¿Qué podemos decir como embajadores de Cristo? Representamos a Cristo en nuestro trabajo, representamos a Cristo no solamente en la iglesia, representamos a Cristo en la calle, representamos a Cristo en todo lugar. Llevamos su mensaje de reconciliación a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a nuestra universidad, a aquellos que están estudiando, a todo lugar. Somos sus manos, somos sus pies. Y donde quiera que pisemos, allí estamos representando al cielo. Ahora, un embajador siempre representa su país natal, como había dicho. ¿Cómo estás tú representando el reino de los cielos? Ante esa pregunta. Mientras, vamos entonces a ir al punto número 5. El punto número 5 es que somos templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Juan vivía en el desierto, preparándose espiritualmente para su misión. Entendía que era un vaso escogido por Dios. Para nosotros eso puede significar que si somos templo del Espíritu Santo, nuestras decisiones deben honrar su presencia. Nadie va a tratar de ir a un templo, a tratar de ensuciarlo, a tratar de tirarle piedras, a tratar de hacer cosas imprudentes en ese templo. ¿Por qué? Porque se le tiene cierto respeto, a pesar de que sean paredes, sean sillas, pero es un templo. Y asimismo nosotros somos templo y necesitamos cuidarnos, nuestros cuerpos, nuestras mentes y lo que decimos y lo que hacemos. Bendito sea el Señor. Entonces, también como templo del Espíritu Santo, nuestros pensamientos, nuestras palabras deben de reflejar su santidad. Él nos llama a ser santos. No podemos estar como que en dos aguas, pero sí podemos reflejar esa santidad del Espíritu Santo. Lo otro también es que somos portadores de la presencia de Dios donde quiera que vamos. Así que, para ir concluyendo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Vamos a contestar como hemos repasado. Soy un hijo amado de Dios. Soy una nueva criatura en Cristo. Soy coheredero con Cristo. Soy embajador de Cristo. Y soy templo del Espíritu. Haz esta oración conmigo. Señor Dios, gracias por amarme y darme identidad y darme propósito y darme destino. Ahora que he aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tengo acceso a la gran familia de Dios. Y ahora soy hijo. Permíteme que viva y que pueda
actuar en esa santidad y dando amor a otras personas para que la gente pueda ver quién eres en mí. Así que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Así que espero que esta pequeña enseñanza sea de gran bendición a tu vida y a las personas con los cuales tú los compartes. Hasta aquí, mis amados, y los esperamos en el próximo episodio, donde estaremos concluyendo la segunda parte de este gran tema. Así que la gracia del Señor sea con todos ustedes y los guarde en su divino amor. Y recuerda que eres un hijo y una hija de Dios y que este evangelio hay que predicarlo sin barreras. Muchas bendiciones.